Recuérdenme, en la clase pasada nosotros comenzamos a ver el planteamiento del problema de investigación, ¿verdad? Con el tema y la formulación del problema y el objetivo general. Y además de eso, vimos la estructura del perfil, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien que me precise esto? Sí, hicimos lo de los temas, planteamiento general, todo eso, pero no me acuerdo lo otro que dijo. ¿El objetivo general? Sí, hasta el objetivo general hicimos, que yo me acuerdo. Exacto. Esos tres elementos. Bien, muy bien. Es importante que ya, o sea, hoy vamos a volver sobre esto. Vamos a ver un apoyo importante para esto que sería el árbol de problemas. No llegamos a ver eso, Hiroshi, ¿no? El árbol de problemas. Que yo me acuerde, no lo hice. Ya, No yo sé creo si que alguien... les hablé, les pregunté si lo habían visto en asignaturas de desarrollo y bueno, algunos me dijeron que sí. Entonces vamos a ver el árbol de problemas para que tengamos claro el apoyo que esto significa para precisar, ¿verdad?, nuestro problema de investigación y comprenderlo en mayor profundidad, nuestro problema de investigación. Ya tenemos 26. Muy bien. ¿Quién puede, por favor, ayudar con la moderación en la clase para que yo no tenga que salirme después que estén las presentaciones para dar entrada? Porque realmente siempre, debido a las condiciones del internet, siempre hay quien se cae. Todavía de todas maneras faltan algunos estudiantes por entrar. Tenemos 26 y son 32. ¿Alguien puede apoyarme en esto? Kelly. Hola. Yo podría ayudarlo, Listen. No hay problema. Sebastián. Ya. Gracias, Sebastián. Antes, Listen, disculpe, me voy a salir de esta computadora, o sea, de esta reunión, y si me puede aceptar nuevamente, por favor, Ya está bien, no hay en este problema. momento. Dale, dale. Dale, te espero. Alison está aquí. Alison Lozada. Sí, Listen. Alison, tienes que revisar porque estás aquí como invitada, tienes que revisar, activar tu correo electrónico institucional, porque por eso te está saliendo así. Sí, lo que pasa es que yo me conectaba en celular, pero ahorita como primera vez me estoy conectando en computadora y no me Bueno, descarga la aplicación. tienes que entrar por tu correo electrónico institucional, porque si no vas a salir como invitado siempre en todas las clases. Sí, lo que pasa es que no me descarga la aplicación en mi computadora. Está lento. Ya, Solo por ya, esta vez nomás. ya. No tengo problema. Lo que pasa es que eso te perjudica a ti. Ah, sí, Listen, no se preocupe. Ya. Muy bien, ya entró Sebastián. Sebastián, ¿estás? Hola. Lisan, disculpe, ¿estás llamando lista? No, yo no llamo lista, yo descargo la asistencia directamente. Ah, ya. Parece que no has estado en las otras clases, porque ya eso lo he dicho muchas veces ya.
Yo descargo la lista al principio de la clase, en el medio y al final. Y así tengo claro cómo se comporta todo. Entró Sebastián. Sebastián, ¿estás ahí? Sí, ahora sí, Listen. Estaba cargando. Gracias. Ya. Entonces, ya te pongo como moderador. Claro, Listen, como... Listo. Ya estás. Genial. Perfecto. Bueno, vamos a entrar a la plataforma. Tenemos 26 de 32 estudiantes. Vamos a entrar a la plataforma y, ¿verdad? Aquí estamos en la unidad 2. Ya nosotros hemos visto esta presentación, cómo descubro mi tema, problema de investigación científica. Es importante que quienes todavía no tienen claro esto, la revisen nuevamente para que esclarezcan, ¿verdad?, ese problema de investigación. No se preocupen, siempre cuando uno comienza a pensar en su problema de investigación es un poco vago, difuso, todavía no está claro, pero en la medida en que uno va buscando información, eso ayuda mucho. Busquen información en el Google escolar, busquen información en Google. Eso les va a ir aclarando las cosas, las ideas, y van a poder precisarlo con mayor claridad. Tienen que tener claro aquí que estamos en investigación documental, por lo tanto, estamos descubriendo un tema de desconocimiento. Algo que yo no sé y que me resulta atractivo, que tiene que ver con mi existencia, con mi vida, y que me resulta atractivo conocer, ¿verdad? Que tiene que ver también, puede tener que ver con mi carrera, con alguna asignatura de mi carrera, y que para mí es importante conocerlo. Y a ese desconocimiento que yo tengo, que me motiva a resolver, le voy a unir ¿qué cosa? Que ese tema también es interesante para otras personas. ¿Por qué? Porque al final esta investigación me va a llevar a escribir un artículo de revisión, y ese artículo de revisión me va a permitir que otras personas conozcan sobre ese tema, sobre este tema. Entonces, ahí hay que unir la cuestión personal, individual, del interés, de la motivación, del desconocimiento que yo tengo y que quiero resolver, con que ese desconocimiento también es quizás de la comunidad académica de de la NUR, o de los estudiantes de nuestra carrera, o de estudiantes del área, ¿verdad?, de ciencias sociales, o de el área de administración, el área empresarial, que es como se llama la otra área grande. Entonces, y que por lo tanto va a ser interesante para ellos también. Eso es lo primero que yo tengo que tener claro. Y eso hace falta que lo precisemos, que lo tengamos clarito. Y ahí entonces, si se van a apoyar, voy a salir de aquí, porque hoy vamos a entrar en la estructura del artículo de revisión, pero ahí se van a apoyar ustedes en este documento que ya se los pasé, se lo acabo de pasar ahora antes de comenzar la clase, donde están ejemplos de planteamiento de problemas de investigación. Es muy importante que para la próxima clase, o sea, para el jueves, ya entraríamos en septiembre, para el jueves 3, ya ustedes tengan planteado esto. El jueves 3 la vamos a dedicar completamente a ejercitar esta dimensión de planteamiento del problema de investigación. Aquí tenemos incluso, miren, lo que hicimos lunes y jueves, el ejemplo de Sebastián, el ejemplo de Patrick y el ejemplo de Madeleine. ¿Está Madeleine? Sí, Listen, aquí estoy. Ya, y está Sebastián. Patrick sí no lo he visto hoy.
aquí tenemos el grupo del martes, fíjense. El grupo del martes, que trabajaron varios, porque fue más rápido. Yuleni, Claudia, Stephanie, Erika y Víctor. El grupo del sábado, que lo desarrollé este sábado, que hicieron 2 ejemplos. Y igual, entonces tenemos, fíjense, ejemplos del grupo de ustedes, ejemplos del grupo del martes y ejemplos del grupo del sábado, tanto de tema de investigación como de formulación del problema y igualmente el objetivo general. O sea, tienen bastante material para guiarse y elaborar estos 3 elementos, ¿verdad? Tanto mi tema como mi formulación del problema como mi objetivo general. Yo les había dicho, Sebastián, yo les había pedido a ustedes, Sebastián y Madeleine, que se adelantaran viendo situación problemática. Les pedí eso. No es para hoy, pero les pedí. Quiero que me recuerden eso. Sí, Lisa, si podríamos ir avanzando, adelantaríamos bastante, ¿no? ¿Pudieron revisar? Sí, Digo, yo estaba viendo, o sea, a grandes rasgos, Listen, de las estrategias, que son, o sea, el problema se centraba, bueno, todos tienen el mismo problema, digamos, de la discusión. La diferencia de los países de sus estrategias se basa en la discusión de o recuperar la economía o salvar salud de las personas. Eso está interesante. Sí, estaba viendo, por ejemplo, dos casos que de Latinoamérica, ¿no? Es que me había comentado también, dicen, de Brasil, por ejemplo. Recientemente recuperó en medio de la pandemia 3.3% de la pobreza. O sea, decreció 3% de la pobreza y tiene el mayor número de PIB en la historia durante la pandemia, pero con ello más cantidad de contagios y más cantidad de... con relación a Argentina, que están en cuarentena estricta, creo que bajó su porcentaje per cápita, pero tienen menos cantidad de contagios y muertes con ello. Entonces, ese yo creo que es el problema, la discusión que se está dando ahora, ¿no? Interesante, porque ese ya es el punto de partida para el análisis y sobre todo para ver después cuáles serían los elementos del desarrollo desarrollo de tu artículo, ¿verdad? Introducción, sí. Desarrollo, conclusiones, los elementos del desarrollo. Ahora, miren, revisen el manual, tanto tú como Madeleine, revisen el manual que lo tienen en bibliografía principal, revisen el manual y ahí en el manual entren a situación problemática. La situación problemática de cosa es describir el problema que se quiere investigar y sobre todo hacer hincapié en por qué es importante este conocimiento. ¿Sí? Eso, Sebastián, es clave en la situación problemática. No solo lo que pasa, sino porque es importante conocer esto, porque es importante realizar una investigación sobre esto y sistematizarla a partir de un artículo de revisión. Eso es esencialmente la situación problemática. Describir qué pasa, un poco qué es lo que tú estabas diciendo, y además de eso, por qué es importante investigar esto y realizar un artículo de revisión. Traten de tener una redacción, y entonces se hace una redacción, ¿verdad? De varios párrafos, describiendo todo esto. Traten de avanzar, Sebastián, Madeleine, para el próximo jueves, ¿verdad? Traten de tener una redacción inicial. No hace falta que sea perfecta, ya les dije, es un acercamiento a lo que podría ser su situación problemática. Vamos a ponerlo mejor para el lunes, el próximo lunes. El próximo lunes es 7, creo, déjenme ver.
Perfecto. Para el lunes 7, ¿está bien? Sebastián y Madeleine. Está bien, Ya. está bien. Traten de Perfecto. hacer esa redacción. Cualquier duda que tengan, me hablan por WhatsApp. Pero traten de tener esa redacción para el próximo lunes. Porque este jueves vamos a trabajar a que todo el mundo esté al mismo nivel con respecto al planteamiento de problemas. Por eso ya, por favor, todos los que no han avanzado esto o todavía están en proceso, tener para el jueves 3, ya su tema, su formulación y su objetivo general. Recuerden, ¿verdad?, que el tema es como un título. ¿Verdad? El tema es como un título, miren. Por ejemplo, si vemos el ejemplo de Sebastián y de Madeleine, ¿qué dice él? Estrategias diseñadas y aplicadas por diversos países para enfrentar la pandemia del COVID-19. Y Madeleine, la economía espacial como elemento para la construcción de una nueva economía mundial. Esos son los dos temas de ellos, ¿ven? Son como unos títulos. Es como si tú estuvieras viendo un libro y habla sobre la economía espacial como elemento para la construcción de una nueva economía, o un libro que hable de las estrategias que han diseñado las personas, ¿verdad? Perdón, las personas, los diferentes países para enfrentar la pandemia, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. Un momentito, por favor. Un momento, por favor. Entonces, si ese es su tema, para nosotros plantearnos nuestro problema formulado, lo que hacemos es convertir en pregunta ese tema. Fíjense qué estrategias han sido diseñadas y aplicadas por diversos países para enfrentar la pandemia del COVID-19. Esa es nuestra pregunta. Y Patrick, y Madeleine, ¿qué es la economía espacial y cómo puede contribuir a la construcción de una nueva economía mundial? Convirtieron su tema en pregunta y ya tienen entonces su problema formulado. Esta es la pregunta principal de investigación. Esto es lo que yo tengo que contestarme con mi investigación. Y por eso Sebastián nos hablaba de que ya había visto y los países se debatían en la disyuntiva de la economía y de la salud, o de la salud. ¿Verdad? Y entonces, Madeleine, ¿qué es lo que tiene que explicarnos con su investigación? ¿Qué es la economía espacial? Y cómo esto puede contribuir, ¿verdad?, a la construcción de una nueva economía. Ahora, tenemos además el otro elemento, que sería el objetivo general. Y el objetivo general se le incorpora ¿qué? Un verbo en infinitivo. Como estamos en investigación documental, hay dos posibles verbos generalmente. Uno es describir y otro es explicar, porque son investigaciones documentales que yo las voy a realizar a partir de procesar toda una información que está, ¿verdad?, publicada a través de diferentes medios y en diferentes documentos. Entonces, en el caso de Sebastián, ¿qué va a hacer él? Describir las estrategias diseñadas y aplicadas por diversos países para enfrentar la pandemia del COVID-19. Entonces, aquí a lo que ya él tenía de su tema, que miren, lo tenemos aquí.
a él que le incorpora el verbo en infinitivo, que lo tenemos aquí en rojo, y la otra parte, mediante un artículo de revisión. ¿Dirigido a quién? Eso es muy importante. ¿A quién va dirigido ese artículo? A la comunidad académica NUR y especialmente a los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales. Esos son los elementos que se incorporan. Si ustedes se dan cuenta, por lo tanto, en la medida en que yo redacte mi tema y lo tenga bien, ya de él, a partir de él, yo voy a ir sacando tanto mi problema formulado al convertirlo en pregunta, como mi objetivo general al plantear mi verbo en infinitivo y a través de qué yo voy a realizar esa descripción y en este caso, como es un artículo de revisión, ¿a quién yo le voy a dirigir ese artículo de revisión? ¿Alguna duda con respecto a esto? Yo creo que con esta explicación que he dado, con la que di en la clase pasada y con este documento, ustedes tienen perfectamente para poder preparar para la próxima clase todo el mundo su tema de investigación. Yo voy a elaborar un documentito personal que lo voy a poner como tarea para la próxima clase y en ese documento ustedes lo van a bajar y van a poner ahí cada uno su tema, su problema formulado y su objetivo general. Y ya con eso podemos trabajar la clase que viene, para que todo el mundo esté al mismo nivel, porque es importante que para el lunes todo el mundo tenga su tema, su formulación del problema y su objetivo general, para que podamos ver entonces la clase que viene la situación problemática. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a salir de aquí. Si no hay duda. Y entonces vamos a entrar a lo que sería la clase de hoy. Creo que Hiroshi estaba por allá afuera. Se cayó, parece. Ya. Listen, disculpe que lo corte. No me hizo moderador, le cuento, todavía no me apareció. Pero yo te... Por... espérate, es que me puse al otro Sebastián. A Cascales. Por eso Sí, yo era decía, para darle eso. es Vanegas. Es que tenemos como 3 Sebastianes aquí. Tenemos como 3, porque mira, tenemos a Joel Sebastián Montaño, ¿verdad? Tenemos a Vanegas y a Cascales. Había puesto Cascales sin querer. Ya. Ahora sí, ¿verdad? Sí, listen, sí. Perfecto. Pensé Disculpa, que no hijo. había nadie, esa era la preocupación. Me confundí. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos claro eso. ¿Está clara la tarea? ¿Alguna duda de todos los que están aquí en silencio? ¿Alguien tiene alguna duda? Dicen, ¿la puede volver a explicar? Es que se me apagó la computadora y volví a entrar ahorita recién. ¿Explicar qué cosa, hijo? La tarea, es que se me apagó la computadora. O sea, la tarea, lo que nos estamos planteando es que todo el mundo para la próxima clase tiene que tener, a partir de este documento que ya les envío hoy por la mañana, su tema de investigación, guiándose por estos, su formulación del problema de investigación y su objetivo general. Les dije que voy a preparar un documento que voy a subir hoy mismo en la tarde a la plataforma y que ese documento ustedes lo bajen y se suban ahí y pongan su tema, ¿verdad? Y después ya yo prepararé entonces, después de la clase que viene, vamos a convertir eso en una tarea, de tal forma que ya el resultado ustedes lo suban a la tarea. Yo les voy a poner ahora solo el documento suelto aquí mismo en esta unidad, en esta misma clase,
le voy a poner el documento suelto y o sea, perdón, no en esta clase, en la clase pasada, para que esté todo concentradito ahí, porque ahora en esta clase pasamos a ver el artículo de revisión. Entonces, en ese documento suelto, ustedes lo bajan y hacen su tarea ahí. Después después del jueves, yo voy a entonces a abrir la tarea para que ustedes ya suban ese resultado. ¿Está bien? Porque el lunes próximo ya vamos a ver situación problemática. Perfecto. Espero que haya quedado claro. ¿Sí? Sí, Listen. Genial. Voy a salir de aquí entonces y vamos a entrar a ver el artículo de revisión. Miren, ¿qué es importante que quede claro a ustedes? Nosotros tenemos aquí dos productos fundamentales en esta asignatura. El primer producto, ¿cuál es? Mi perfil terminado, de acuerdo a la estructura que vimos, ¿verdad? De acuerdo a esta estructura que les voy a volver a mostrar. No, no es este, perdón. A esta estructura que les voy a mostrar nuevamente. Un momento. ¿Qué sería la estructura del perfil de la investigación? Y eso completito, bien desarrollado, es lo que nosotros vamos a entregar como trabajo final. ¿Verdad? ¿Qué sería? Esta, que ya la hemos visto. ¿Verdad? El perfil de la investigación. Mi introducción, que es lo último que haremos. El planteamiento del problema, que es donde estamos en estos momentos. Hasta aquí. El planteamiento del problema, con mi tema, mi situación problemática, mi formulación del problema, mi objetivo general y objetivo específico. Esto es lo que va hasta aquí, hasta el objetivo general. Vamos a ver si llegamos a los específicos. Pero bueno, lo ideal sería que nosotros veamos hasta aquí yo creo que sí, que perfectamente podemos llegar hasta aquí para plantearnos nuestro examen parcial. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que en donde estamos ahora. ¿Qué ya hemos visto de aquí? Hemos visto esto. Hemos visto esto. Y hemos visto esto. ¿Qué nos faltaría? El planteamiento en sí, la situación problemática y los objetivos específicos. Yo les voy a dar modelos para hacer esto de tal forma que puedan hacerlo con rapidez, claridad y comprendiendo lo que están haciendo. Entonces, esto que tenemos aquí es nuestro examen parcial, del cual ya tenemos 3 elementos: el tema, la formulación y el objetivo general. Faltándonos lo que están en verde: planteamiento, situación problemática y objetivos específicos. Después, ¿qué vamos a ver? La delimitación, la justificación, el marco teórico conceptual, la idea a defender, el marco metodológico, el alcance, los métodos, el enfoque, el diseño de la investigación, las fuentes de información que vamos a tener en cuenta, las técnicas de investigación, la planificación del proyecto, ¿verdad? Y el cronograma, la bibliografía y los anexos, que en los anexos vamos a poner el árbol de problemas y las preguntas de investigación, que ya vamos a aprender a hacerlas también. Entonces, ese sería
el primer resultado de nuestra asignatura. Desarrollar de forma prolija este perfil de investigación. Ahora, ¿qué es lo que nos permite? ¿Para qué estamos haciendo este perfil de investigación? Este perfil de investigación lo estamos haciendo para elaborar nuestro artículo de revisión. Es el proceso científico que nos permite escribir nuestro artículo de revisión. Y vamos a ver entonces ahora de qué estamos hablando cuando decimos artículo de revisión. Y vamos a ver ahora esta presentación. Muy bien. Listo. El artículo de revisión. ¿Qué cosa es un artículo de revisión? ¿Quién me lee este texto? Siempre pongo citas de otro, pero aquí he puesto una cita mía. ¿Quién me lee, por favor, el texto? Para que lo analicemos. Sí, por favor. Ya. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? María René. Perdón, María René. Bien. Gracias, María René. Vamos. Ya. Cuando escribimos un artículo científico de revisión, recolectamos como cosechadores minuciosos los mejores y más actualizados frutos para que otros investigadores puedan disfrutar del jugoso conocimiento que brindan las experiencias expuestas en sus páginas. Alexei Sánchez. Ya. ¿Qué quiere decir eso entonces, Mari? ¿Cómo interpretas eso? A partir de todo lo que hemos hablado ya. Sí. Hacemos una investigación, nosotros vamos recolectando información, es decir, que por ejemplo vamos aprendiendo de cada información que recolectamos para mostrárselo a las demás personas y eso le pueda servir a ellos. Exactamente, esa es la idea, ¿verdad? Por eso nosotros decimos, y graben esto, porque estas son las técnicas principales de la investigación documental. Primero, ¿qué hacemos? Tenemos claro nuestro tema. Y después, ¿qué hacemos? Buscamos información. Buscar información. Y después que hemos buscado esa información, ¿qué hacemos? Continuamos esa búsqueda y vamos recopilando la información. Porque una cosa es buscar y otra es recopilar, ¿verdad? Recopilar que implica ir organizando, ir acumulando información. Y después que ya nosotros recopilamos información, ¿qué hacemos? En un tercer momento, seleccionamos la información que verdaderamente nos sirve. Porque está relacionada directamente con nuestro tema, pero también porque esa información sea fidedigna, con autores reconocidos, instituciones reconocidas, ¿verdad? Y no sea lo que dice Periquito Prieto, ¿verdad? Sino un autor reconocido internacionalmente como una voz autorizada en el tema o una institución. Entonces, buscamos, recopilamos y seleccionamos. Después que ya tenemos seleccionada la información, ¿qué comenzamos a hacer? A organizarla, a organizar esa información. Y por eso entramos en la otra fase, ¿verdad? Que es la de procesar y sistematizar toda esa información. Entonces, eso es el proceso que nosotros realizamos. Buscar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar. Una vez que hemos terminado eso, ¿qué nos permite? Escribir nuestro artículo de revisión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta asignatura. Entonces, el artículo científico de revisión resume la información más actualizada e importante sobre un determinado tema. Anoten ahí, siempre lo que se recomienda es que la información que nosotros seleccionemos y procesemos sea una información de los últimos 5 años, a no ser ya una información clásica, digamos, un texto clásico sobre el tema, pero que sea de los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque que sea de los últimos 5 años les da un determinado nivel de actualización. Hay quienes plantean incluso que tiene que ser de los últimos 2 años, o incluso si son temas muy investigados, del último año, ¿no?
del año pasado, por ejemplo, 2019, y estoy haciendo mi artículo de revisión en el 2020. Hay autores que plantean eso, sobre todo en artículos científicos, ¿verdad? Artículos de revisión muy científicos sobre temas de mucha actualidad en que es necesario tener una actualización completa. Por ejemplo, si se hace una investigación sobre inteligencia artificial dentro de la ciencia, ¿verdad? Que sirva para los científicos. Aquí estamos haciendo un artículo académico. Por eso nos estamos planteando que tenga la información de los últimos 5 años. Entonces, a ver quién me lee aquí. Vamos a ir leyendo, apoyar en la lectura para que sea más participativo esto y no sea un monólogo aquí. ¿Quién lee, por favor? Hola. Yo, Lisa. Yo leo, Lisa. Ya, entonces, el primero, ¿quién me habló primero? Yo. Ya, comienzas tú y después le continúa ¿quién? La otra persona que habló. Jorge. Ya, perfecto. Vamos. ¿Con quién empieza? ¿Su nombre? Gabriel. Recuerden que yo tengo en cuenta estas cosas para las evaluaciones. Gabriel Suárez. Suárez. Perfecto. Vamos. Ya. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO, el artículo científico o estudio recapitulativo es una de las formas de comunicar mediante un documento científico los resultados de investigaciones, ideas y debates sobre un tema determinado de una manera clara, concisa y fidedigna. Está clarito, ¿verdad? Es lo que habíamos hablado. Fíjense que van a poder encontrar el nombre también de estudio recapitulativo o artículo científico de revisión, ¿no? Cuando hablamos recapitulativo es precisamente por eso, porque se recapitula, se organiza toda la información que existe sobre un tema determinado. Perfecto. ¿Seguimos? ¿Continuamos la lectura? Al mismo tiempo, esta organización también considera los artículos de revisión o estudios recapitulativos como investigaciones realizadas sobre un tema determinado, en las que se reúnen, se analizan y se discuten informaciones ya publicadas. Esto es muy importante. ¿Quién leyó ahora? Jorge. ¿Jorge qué? Jorge Terraza. Terrazas. ¿Y el otro apellido cuál es? Jorge Terrazas Terraza. Ah, ya. Es el mismo. Bien. Sí, sí, ya, perfecto. Muy bien. Aquí hay una cosa que hace falta, ¿verdad? Que tengamos claro. Miren, ¿qué se reúne? Información ya publicada. Que ahí está la diferencia con la investigación de campo. Porque nosotros no hacemos entrevistas, ¿verdad? Nosotros no hacemos entrevistas, no hacemos encuestas. Nosotros ya partimos de información que está publicada. Ni siquiera consultamos especialistas. Se puede consultar en el sentido de organizar las ideas, como pueden hablar conmigo, por ejemplo. Pero no usar los resultados de una entrevista que me hagan a mí, por ejemplo, o que le hagan a un profesor conocedor y especialista del tema que ustedes van a investigar. Ustedes van a trabajar solo con documentos que ya estén publicados. ¿Se comprende esto? Porque esto es clave comprenderlo, ¿verdad? Porque eso nos diferencia de la investigación 2 o investigación empírica o investigación aplicada. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Rápidamente lo que es un artículo de revisión. Tienen esta presentación en la plataforma y pueden consultarla para que tengan claro de qué estamos hablando cuando hablamos de un artículo de revisión que es el que tenemos que hacer como examen final. Entonces, por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos el perfil de la investigación y por otro lado tenemos
el artículo de revisión, que es la consecuencia de esa investigación. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver cuál va a ser, porque ya vimos la estructura del perfil, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál va a ser la estructura del artículo de revisión. Y en este documento, nosotros tenemos sistematizada toda la información sobre el artículo de revisión, incluso la información del formato en el cual se tienen que presentar los trabajos. Bien, ¿se ve? ¿Se lee bien? ¿Hola? Sí, se ve bien. Sí, Muy bien, listo. Correrlo un poquito aquí. Ah, exactamente. Bien, ¿qué nosotros tenemos en un artículo de revisión primero? El título. Que ese título, ¿a partir de qué sale? Del tema que yo estoy planteando. Por eso es que ya ven la utilidad del perfil. Ya, ese tema de investigación me va a dar el título. ¿Qué diferencia hay entre el tema y el título? Bueno, es que es posible que el título tenga una redacción que busque ser más atractiva, ¿verdad? Que el planteamiento del título nomás. No llega a ser comercial porque no es un artículo periodístico, ni es el artículo de una revista, ¿verdad? No tiene que ser una redacción con elementos de marketing. Tiene que ser una redacción que haga atractivo el título, pero que mantenga las características de la redacción científica, que tienen que ver con precisión, con claridad, ¿verdad? En la redacción. Ahora, la segunda parte del artículo de revisión, ¿qué cosa es? La autoría. O sea, ¿de quién es el que escribe el artículo de revisión? Y ahí se escribe el nombre, aquí tienen todo, ustedes van a después a leer este documento, lo tienen en la plataforma y lo van a tener debajo de la clase de hoy, debajo del enlace a la clase de hoy, y aquí se va a poner el nombre del autor, si han participado más autores se ponen todos los nombres, y la afiliación institucional, o sea, la institución a donde pertenece el autor y los autores de la investigación. Entonces, aquí tienen un ejemplo, cómo trabajaríamos. Pondríamos nuestro título, después colocaríamos aquí la autoría. La autoría es muy sencilla, es esto, miren. Aquí tienen un ejemplo, Giselle Ramírez Ávila, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad NUR, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, su correo electrónico y su registro de la universidad. Bien, entonces ya tenemos dos partes. Tenemos primero mi título y tengo mi autoría y aquí tengo mi ejemplo de cómo sería. Después vamos a ver un artículo para que veamos cómo esto ya se lleva a la práctica. Y después tenemos el resumen. El resumen debe explicar de qué trata ese artículo. Y no más de 250 palabras. Es bien preciso. Y ese resumen debe contener al final palabras clave. Dice palabras clave y ahí se ponen las palabras clave. Por ejemplo, alguien que me diga su tema de investigación de los que ya hemos visto. Madeleine, el tema tuyo era economía espacial, ¿verdad? Sí, Lisen. Ya, entonces las palabras claves, ¿cuáles serían? Economía, espacio exterior, economía espacial, economía mundial, globalización, esos elementos. Las palabras clave que salen de, ¿verdad?, el tema de cada cual. Ahora, el abstract es el resumen, este mismo resumen escrito en inglés, con las keywords que son las palabras claves. Exactamente lo mismo. Mi resumen, pero traducido al inglés. Van a ver que en muchos artículos latinoamericanos
y lo cual me parece muy, muy interesante. Muchos artículos latinoamericanos incluyen el resumen en inglés, que es este abstract, y el resumen en portugués, que me parece además muy, muy interesante porque América Latina no es solo habla española, no solo castellano, sino también portugués. Entonces, hasta ahí ya tenemos el título, la autoría, el resumen en 3 idiomas sería perfecto. En el caso de ustedes, ¿qué hacen? Hacen su resumen en español y después con los traductores pueden traducir al inglés y al portugués. Y después tendría la introducción. ¿Y la introducción qué hace? Describir la situación problemática. Ah, para eso hice mi situación problemática. El problema que estoy estudiando. Se habla de los objetivos del artículo, se habla de la justificación, de los antecedentes, se habla incluso del marco teórico de la investigación. Fíjense cómo todos los elementos que vamos a ir desarrollando del perfil nos van a servir para elaborar nuestro artículo de revisión. Y después, ¿qué pasa en la otra parte? La metodología. Aquí se presenta y se explica de forma esencial y concisa los procesos lógicos que he usado, los métodos de investigación, las técnicas y los instrumentos. En este caso, métodos teóricos, porque estamos hablando de una investigación documental. Y es precisamente el principal método, el de revisión documental. Ese es nuestro principal método. Entonces, aquí en la metodología explicamos qué vamos a usar. Bien. Y después tenemos el desarrollo. El desarrollo se plantea a partir de 3 epígrafes. ¿Verdad? 3 epígrafes son 3 partes. Bueno, este tema de la economía espacial, ¿cuál sería la primera parte? ¿Cuál sería la segunda? ¿Y cuál sería la tercera? Mediante las cuales voy a desarrollar mi artículo. Por eso dice, a partir de 3 epígrafes, los resultados de la investigación siguiendo una secuencia lógica en el texto. Por ejemplo, en el caso, a partir de lo que decía Sebastián, ¿verdad? De las diferentes estrategias para combatir el COVID que han seguido los países, posiblemente su primer epígrafe sería la disyuntiva de los países, salvar la economía o salvar la salud de sus ciudadanos. Ese podría ser el primer epígrafe, en el cual explica el punto de partida del diseño de las estrategias y la disyuntiva ante la cual se encontraron los diferentes gobiernos. Y entonces después podría desarrollar las siguientes partes. Quizás es posible agrupar en estas estrategias en grupos. Quien ha pensado en salvar la economía y entonces pone a Brasil y a los que han hecho eso, y quienes han priorizado la salud y pone a los de la salud, y así va desarrollando entonces internamente los diferentes países. Y habría posiblemente un tercer, habría posiblemente no, y entonces en el tercer epígrafe quizás podría ser una valoración de la eficacia, de los resultados que han tenido estas dos estrategias globales, ¿verdad? Porque dice él, bueno, ya le estaba hablando de estadísticas de aumento, disminución del Producto Interno Bruto, o del aumento, disminución de la pobreza. Ese podría ser quizás el tercer epígrafe. Entonces, me estoy explicando, de eso es lo que estamos hablando nosotros. Y por último, las conclusiones, que sería precisar las ideas esenciales del trabajo de investigación, el resultado que se ha obtenido, ¿verdad? Con este trabajo. Entonces, ahí terminaría, ya después sería la bibliografía, tanto de referencia como bibliografía consultada, que eso sería el otro elemento que podemos plantearlo aquí dentro de la estructura del artículo, y esa bibliografía que siempre dividimos en dos, ¿verdad? Bibliografía consultada, perdón, bibliografía
de referencia, bibliografía consultada. ¿Verdad? Las dos bibliografías. Y ya con eso quedaría completo. Vamos a cambiar aquí. Ya con eso quedaría completo nuestro artículo de revisión. ¿Alguna duda con respecto a esta estructura que les he explicado? Ahora vamos a ver un ejemplos de artículos de revisión. ¿Alguna duda? Sería este entonces el segundo producto de nuestra clase o de nuestra asignatura. Por un lado el perfil, que están viendo cómo el perfil, ¿verdad?, aporta a cada uno de los elementos que tenemos aquí. Y por otro lado, el artículo de revisión sobre ese tema que ustedes han escogido. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Para que la esclarezcamos ahora con respecto a la estructura del artículo de revisión. Pregunto. ¿Nadie? ¿Todo el mundo lo tiene súper claro? Qué genial. Parece excelente. Yo creo que el frío hoy los tiene a ustedes. La frialdad de hoy las tiene a ustedes medio silenciosos. Sí. Yo tenía una consulta, Lizan, disculpe. No te disculpo, no tengo que disculparte. Era referente a los objetivos generales y específicos. Ya. Y bueno, eran tres en realidad, ¿no? Objetivos generales y objetivos específicos. La diferencia ahí que podría poner, Lizan, o si sería de manera puntual los objetivos específicos, No, o solo un párrafo, digamos, en cada uno. No. A ver, el objetivo general ya lo tenemos claro, ¿no? A partir del ejercicio que hemos hecho. Ya. Ahora, el objetivo específico, los objetivos específicos son tres. Lo vamos a ver en clase. Todavía ahí usted, fíjense que todavía yo no he dado esa clase, por eso te lo explico, pero tranquilos porque ya llegaremos ahí. Hace falta que no pongamos la carreta delante de los bueyes ahí, ¿verdad? O sea, primero tenemos que lograr precisar nuestro tema, formular nuestro problema de investigación y plantearnos nuestro objetivo general. Ahora, los objetivos específicos, ¿qué son? Vamos a entrar un momentito en el documento del perfil. Los objetivos específicos, ¿qué son? Que son estos que tenemos aquí, ¿verdad? Los objetivos específicos son la escalera, como la escalera de 3 peldaños que nos permite cumplir el objetivo general. ¿Verdad? Si el objetivo general, voy a salir de aquí, si el objetivo general que nos hemos propuesto en nuestra investigación es, y vamos a ir al documento donde están estos elementos, si mi objetivo general es, y vamos aquí, vamos a ver el de Sebastián, es describir las estrategias diseñadas y aplicadas por diversos países para enfrentar la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los objetivos específicos? Los pasos que yo voy a dar de forma gradual, 3 pasos, y todo el mundo lo va a hacer igualito, porque esa es la metodología de 3 objetivos específicos, y lo que cambia es el tema de cada cual, 3 pasos que me van a permitir hacer esto. ¿Está claro, Sebastián? Porque sí, Sebastián es el que me está preguntando. Exactamente. Y vamos a tener una clase además para hacer eso con los ejemplos. Yo siempre trabajo con los ejemplos. O sea, cuando veamos objetivos específicos, también le voy a dar un documento así, donde están los objetivos específicos. El general y los específicos. Para que todo el mundo vea cómo se redacta y todo el mundo pueda redactarlo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho ahora.
¿Hasta ahí estamos bien? ¿Ya? No hay duda. Muy Gracias. bien. Vamos a ver entonces los ejemplos de artículo de revisión para que ustedes vean cómo se lleva a la práctica lo que nos hemos planteado de ejemplos de artículo de revisión. Muy bien. Listo. Aquí estamos viendo. Vamos a ver este primero. Vamos a ampliar a ver si podemos. Bueno, aquí no podemos ampliar el. ¿Lo ven ustedes a este tamaño? ¿O está pequeño? Nosotros podemos acercar la pantalla, licenciado. Se puede hacer zoom, listen. Ustedes pueden hacerlo. El problema es que Sí, aquí en este formato no me está dejando hacerlo. O sea, tendría que grabarlo y porque lo estoy abriendo directamente de la plataforma, ¿ven? Lo estoy abriendo de la plataforma. Entonces, Puede, listen, ahí donde dice el más, a mano derecha abajo. no, pero en este Abajo. lector, no lo tengo en este lector. Sí, ahí lo estoy viendo. Es ese ¿Dónde? botón positivo a la derecha abajo que le sale a usted. ¿Dónde? No le salen 3 botones ahí. No, no lo tengo. A ver, déjame ver si puedo. Ese, es Es ese que tengo, abajo. el problema es que delante de esto tengo la pantallita de la. Ahora sí, es que tenía la pantallita de la. Aquí me sale lo que ustedes no lo ven, pero la pantallita de la reunión me sale exactamente ahí en donde están los botoncitos. ¿Este cuál es? A ver si, ¿este cuál es? Este dice ajustar pantalla, pero me sale aquí la pantallita exactamente en ese lugar. A ver, ahora sí puedo. Aquí lo puedo ampliar. Ahí, ¿verdad? Sí, listen, ahora sí. Genial. Es Mejor. que me salía la pantallita, por eso no lo veía. Bien, miren, aquí tenemos el título. Mapa de objetos y perspectivas en comunicación, desarrollo y cambio social. Aquí tenemos entonces los autores, fíjense. Adriana Ángel y Alejandro Barranquero, dos autores. ¿De qué? ¿De dónde? De la Universidad de Manizales, en Colombia. Y aquí están sus correos electrónicos. ¿Verdad? Y tiene incluso aquí una nota al pie de página que esclarece artículo, ensayo de carácter y un poco te define lo que es el artículo y también tiene notas al pie de página sobre Adriana Ángel, que te dice que es PhD, o sea, doctora en comunicación por la Universidad de Ohio, Estados Unidos, y te habla de Alejandro Barranquero, que es doctor en periodismo por la Universidad de Málaga en España y profesor e investigador del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Ahí ya te he dado toda la información sobre los autores. Ahora, aquí está el resumen, ¿ven? El título, no es necesario volver a poner el título, ahí está el resumen. Miren, ¿verdad? Corto, preciso, por eso se habla de 250 palabras, que te habla del artículo. Este artículo analiza los objetos y perspectivas dominantes en el campo de la comunicación para el desarrollo del cambio social en América Latina, de acuerdo con los resultados preliminares de un estudio bibliométrico de los artículos publicados sobre la materia en 10 revistas latinoamericanas de comunicación, con posición destacada, y ahí, bueno,
todo lo que tiene que ver con el resumen. Y las palabras claves, ¿ven? Comunicación, desarrollo, cambio social, comunicación para el cambio social, comunicación para el desarrollo y mapa. ¿Estas palabras de qué salen? Precisamente del contenido de su investigación. Esto nos habla de perspectivas en comunicación. Entonces, comunicación es la primera palabra clave. Pero también desarrollo, cambio social, comunicación para el cambio social, comunicación para el desarrollo y el mapa, porque fíjense, miren, este artículo plantea un mapa de objetos y perspectivas. Entonces, ahí tienen claro, ¿verdad?, los datos con respecto a el resumen. Y aquí lo tienen en inglés, ¿verdad? En inglés el resumen con las palabras clave y aquí lo tienen en portugués, miren. ¿Ven? Lo que yo les estaba explicando, ahí está clarito. Mi título, mi autoría, el resumen en español, el resumen en inglés y el resumen en portugués. ¿Alguna duda hasta aquí? No, está clarito, ¿verdad? Y después comienza el primer epígrafe. Claro, del desarrollo. No se pone desarrollo, se plantean solamente los epígrafes. En este caso, es un artículo más extenso que el artículo y complejo que el artículo que ustedes tienen que hacer. Por eso plantea un epígrafe y después va desarrollando los otros epígrafes. ¿Ven? El primer epígrafe es de la compleja relación entre comunicación y cambio social, en que hay como una especie de base teórica conceptual, de marco teórico conceptual, y después ya ellos entran en definir las bases para la reflexión teórica, o sea, qué elementos les ha permitido reflexionar sobre esto. Ya después viene, incluso incluyen, ¿verdad?, tablas, se pueden incluir tablas y esquemas, gráficos. Hay otro epígrafe, los estudios de comunicación para el desarrollo y el cambio social. Miren las citas con la norma APA, las notas al pie. Aquí hay otro epígrafe, otro más. Les digo que es un artículo innegablemente más amplio, ¿no?, que el de ustedes. Es un artículo científico. Otra tabla, otro gráfico, otro epígrafe con esquemas, ¿ven? Y la referencia. Ahora, aquí este epígrafe, aquí está, miren, las conclusiones, ¿ven? Termina su último epígrafe y desarrolla las conclusiones, que son también, no tienen que ser muy extensas. En este caso, bueno, el artículo es realmente grande y complejo, y entonces las conclusiones que se plantean, aquí las tenemos. Y después viene la referencia, o sea que ellos han planteado solo bibliografía de referencia, que son las citas que hay, ¿verdad?, con el método APA, ven, Acosta y todo, empiezan por la A, y ahí tienen el artículo. Bien. Miren cómo hay referencias. Realmente han consultado una gran cantidad de material y eso es un indicador importante. Si hay muchas referencias, es un artículo bien documentado sobre el tema. Y aquí les da incluso la idea de cómo poder citar el artículo, si ustedes quieren incorporarlo como referencia en una investigación.
Muy bien, este sería el primer ejemplo. Recuerden que estos los tienen ustedes en la plataforma. Y este sería el segundo ejemplo, que está tomado de una revista de ciencias médicas. Y ya ellos de inicio plantean artículo de revisión. Aquí está el título. En este caso, ellos han hecho una modalidad diferente, que es ponerlo directamente en inglés, después del título en español. Aquí está la autoría. Aquí está el resumen, con sus palabras clave, el resumen en inglés y ya la introducción. Ellos no han hecho, en este caso, el resumo, como se dice en portugués. No lo han hecho, lo hicieron solo en español e inglés. Muy bien. Y aquí entonces empieza la introducción. La introducción, y después comienzan a desarrollar los epígrafes. ¿Ah? Todos sus epígrafes. Claro, recuerden, estos son artículos científicos, son mucho más extensos. El trabajo académico de ustedes es alrededor de 3 a 5 páginas. Aquí hay otro epígrafe. Otro más. Y las conclusiones. Este es mucho más corto. Este tiene casi la estructura que nosotros estamos planteando. A ver cuántos epígrafes tiene. Me parece que tiene como cuatro epígrafes. Vamos a ver. Empieza con este, que es el introductorio, epígrafe introductorio a partir de ya después de la introducción. Y entonces tienen 1, 2, 3 y 4. 5 y ya las conclusiones. Y aquí están, ven, referencias bibliográficas o bibliografía de referencia. En el caso nuestro vamos a poner también bibliografía de consultado. Recuérdense que la diferencia entre bibliografía de referencia y bibliografía consultada está en que la de referencia me aparece en las citas, o sea, son las fuentes de las citas que yo he colocado en mi artículo, mientras que la bibliografía consultada son textos, documentos que yo he leído para hacer esta investigación, pero no tienen por qué aparecer o no aparecen como citas. Pero de todas maneras yo lo consulté, lo revisé para desarrollar mi investigación. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los dos ejemplos también del artículo de revisión. ¿Alguna duda con respecto a los documentos que les he mostrado? Vamos a entrar un momentito a la plataforma para que tengamos claro dónde estamos. Muy bien. Aquí ustedes tienen, ¿verdad? Miren, aquí donde están los recursos, ustedes tienen que es un artículo de revisión, que son 2 artículos. Pueden revisarlo, deben revisarlo, en los que les explica qué cosa es un artículo de revisión. Y tienen además los 2 ejemplos de artículos de revisión que hemos visto ahora. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿qué dudas tenemos? ¿Qué necesitan esclarecer? Para que veamos entonces un poco los videos que tenemos aquí sobre el artículo de revisión. ¿Alguna duda de la relación incluso entre el perfil y el artículo de revisión? ¿Algo que sea necesario esclarecer? ¿O todo está clarito?
Nadie se asuste que al final todo esto lo han hecho los estudiantes que han pasado la materia anteriormente. ¿No hay duda entonces? Entonces, ¿hola? Está claro, Lisa. Está claro, genial. Vamos entonces a ver los videos para que todo lo que hemos hablado hoy nos quede clarito, ¿verdad? Con respecto a lo que es un artículo de revisión. Vamos a comenzar por este video. El artículo de revisión, estructura y función y los ejemplos. Recuerden que a veces entre una concepción y otra puede haber diversas variaciones con respecto a los elementos del artículo. Pero esencialmente lo que hemos visto nosotros y lo que estamos pidiendo son esos con los cuales vamos a trabajar. Vamos entonces a ver estos dos videos. Vamos a esperar un poquito para que cargue y ya yo pueda abrir para que podamos verlo. Y se me olvida en ocasiones incluir el audio, y si no incluimos el audio, pues no lo escuchamos. Ya se ve, ¿verdad? Sí, Lisa. Genial. Entonces vamos a escuchar. ¿Te han solicitado un artículo de revisión? Debes hacerlo, pero no sabes cómo iniciar. No te preocupes, aquí te ayudaremos con esta labor. En este video te daremos la ayuda que necesitas. Lo primero que debes saber es el contenido del video. Aquí encontrarás las características esenciales de un artículo de revisión que, a su vez, mostrarán la diferencia de este tipo de escrito y el artículo científico. También verás los pasos que deberás seguir para elaborar el artículo. Te presentaremos la estructura general de un artículo de revisión y, por último, veremos algunos ejemplos de este particular tipo de documento en la educación matemática. Comencemos. Veamos ahora algunas de las principales características de los artículos de revisión. Algunos autores consideran que este documento es un tipo de artículo científico en el que no es necesario presentar resultados originales. Quien hace un artículo de revisión pretende aportar a la visión general de un tema específico. Esto lo hace ilustrando el estado actual del tema, una evolución del tema en un periodo de tiempo definido y en muchas ocasiones muestra perspectivas futuras en el campo de investigación en el que se ubica el asunto. Algo que debe tener presente el autor de un artículo de revisión es la necesidad de basarse en al menos 50 referencias bibliográficas para producir el escrito. Por último, debes saber que existen muchas formas de clasificar los artículos de revisión. Una de estas propone que estos documentos se dividen en exhaustivos, descriptivos y evaluativos. Solo los autores expertos y con gran trayectoria académica realizan artículos de revisión exhaustivos. Si es tu primera vez, te sugerimos realizar uno de carácter descriptivo.
Ahora bien, para tener éxito en esta aventura, es necesario que tengas en cuenta los siguientes pasos que te ayudarán a construir tu artículo de revisión. Estos son la definición del tema de revisión, la búsqueda de la bibliografía necesaria para elaborarlo, la organización de la información que encuentres en el paso anterior y por último la redacción del artículo. Vamos a ver en detalle algunos consejos para cada uno de estos pasos. Ilustremos el primero, que se refiere a la definición del tema. Una ayuda importante es seleccionar un tema particular del campo de investigación al que perteneces y que posea una cantidad abundante de evidencias y referencias en varias teorías. Esto te facilitará considerablemente el trabajo del siguiente paso. Ahora bien, toda vez que tengas el asunto, plantea un objetivo de revisión sobre tal asunto. Este puede ser un objetivo descriptivo o explicativo. Veamos ejemplos de cada uno para que puedas guiarte. Algunos de los ejemplos de objetivos descriptivos son: ¿qué se sabe del tema? ¿Qué población interesa estudiar? ¿Cuál ha sido la evolución del tema en un periodo de tiempo? Los ejemplos de objetivos explicativos pueden ser: ¿qué relación existe entre dos o más variables? ¿Por qué ocurre un determinado fenómeno? ¿Qué cambio se produce en una variable si se efectúa un cambio en la otra variable? Llegó la hora de discutir la búsqueda bibliográfica. Para la elaboración del artículo, te sugerimos buscar la bibliografía en artículos de revistas especializadas, los cuales encontrarás en las bases de datos. Para realizar tu búsqueda, plantea algunas estrategias, como por ejemplo por medio de descriptores o de palabras claves. También será muy útil buscar truncando algunas palabras asociadas al tema de interés, por el tema directamente o por los autores más destacados que han hablado sobre el asunto. Es importante que sepas que todos los recursos bibliográficos que consigas se dividen en fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Veamos en detalle cada una. Las fuentes primarias se denominan de tal forma por proporcionar al lector información directa acerca del asunto sobre el que éste quiere indagar. Ejemplos de estas fuentes son las revistas especializadas o las tesis, preferiblemente de nivel doctoral. Por su parte, las fuentes secundarias son descripciones de los documentos primarios, por lo cual no brindan información directa. Ejemplos de este tipo de fuentes son los catálogos, las bases de datos y los resúmenes. Para terminar, tenemos a las fuentes terciarias. Estas tienen la función de sintetizar los documentos primarios y los secundarios. Un ejemplo particular de estas fuentes son los directorios. Antes de explicar el tercer paso en la elaboración del artículo de revisión, es decir, la organización de la información, es necesario validar la confiabilidad de la información que se acopia. Para ello es necesario establecer un criterio de selección de los artículos y hacer un análisis de fiabilidad y validez. Una sugerencia que podemos hacerte para efectuar este análisis es buscar en cada uno de los documentos la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los resultados? ¿Se puede confiar en los resultados? ¿Son pertinentes o aplicables estos resultados en el área del problema que se está abordando? Ahora sí, veamos cómo podemos organizar la información una vez que se ha recolectado y seleccionado según su validez.
Para esto te sugerimos elaborar una tabla de análisis y síntesis que te proporcionará ventajas a la hora de redactar el artículo. Una de tales ventajas tiene que ver con la posibilidad de incluir en esta tabla solo la información esencial de cada estudio, lo que reduce la información a aquella que es más relevante. Otra ventaja es la de permitirte comparar y contrastar los resultados de varios estudios que puedes encontrar en la bibliografía consultada. Además, te va a asistir en la identificación de hallazgos comunes entre los estudios de la documentación que tengas disponible. Aquí te vamos a mostrar algunos de los campos que puede llegar a tener esa tabla. En este ejemplo de tabla de análisis de síntesis se incluyeron campos como autor y año de publicación del documento, título del trabajo, objetivo del trabajo o estudio, muestra del estudio, intervención del investigador, método de análisis de la información, resultados y hallazgos del estudio. La tabla que se elabore puede contener algunos o todos estos campos. También es posible añadirle espacios siempre que sea pertinente para el objetivo y tema de revisión. Y tal como lo estabas esperando, en este punto vamos a hablar del cuarto paso para la elaboración del artículo, la escritura del mismo. Esta es la actividad que tendrá por producto final el tan anhelado documento. Sin embargo, debes tener en cuenta las partes del artículo para empezar a redactarlo. Tales partes son el título, el resumen, las palabras clave, la introducción, la metodología, el desarrollo, las conclusiones y las referencias. Detallemos cada una de estas partes para que tengas una idea acerca de lo que debe mostrar cada una. El título es la exposición breve de la temática que se trabajará en el artículo, por lo que tiene que contar con las palabras precisas para cumplir su propósito. La importancia de la construcción de un buen título radica en la funcionalidad que debe tener, ya que depende de lo llamativo, claro, exacto y visible que sea, posibilitando su búsqueda y ubicación de forma ágil en diferentes bases de datos en donde pueda figurar. Sigamos ahora con algunos tips acerca de la funcionalidad del resumen en un artículo de revisión. Esta parte describe, grosso modo, cuál es el contenido del trabajo consignado en el documento. Debido a la generalidad del resumen, no se comentan en él resultados ni conclusiones sobre la revisión. La idea general que se plasma en el resumen sobre el asunto tratado debe ser organizada y estructurada, por lo cual en esta parte se describe el orden secuencial utilizado en el momento de la escritura del artículo. Para añadir valor agregado a tu artículo, te sugerimos escribir el resumen en español y presentarlo en idioma inglés como abstract, siendo esta palabra la traducción en inglés del término resumen. Las palabras clave son aquellas palabras que sintetizan el contenido del artículo. Por lo general, no deben ser menos de 3 ni más de 5. De igual forma, estas palabras estarán incluidas en los principales tesauros, fundamentalmente en el de la UNESCO. Te sugerimos escribirlas igualmente en inglés
en forma de keyword, que es la traducción de palabra clave en inglés. Veamos ahora la introducción de un artículo de revisión. En esta sección del documento se justifica el tratamiento del asunto de interés, además de ilustrar al lector los objetivos de la revisión que te planteaste en el momento del primer paso de la elaboración del artículo. También se plasman algunos de los antecedentes del trabajo de revisión en caso de haberlos. Es necesario tener en cuenta que si bien no se desarrolla todo el documento en este punto, sí debe ser redactado de forma que logre cautivar al lector e invitarlo a leer el resto del artículo. En cuanto a la metodología, es fundamental describir el procedimiento desarrollado para la localización de las fuentes consultadas. Para esto es importante detallar las bases de datos en las que consultaste y obtuviste la información, indicar las fechas en las que se realizaron tales consultas, explicar la estrategia de búsqueda que empleaste, algunas de las cuales te sugerimos en el paso de la búsqueda bibliográfica, y señalar el número de artículos que se hallaron. En la metodología también es necesario aclarar los criterios que hayas utilizado para analizar la información y determinar su validez, algo que ya te indicamos cómo hacer anteriormente. Ten en cuenta que, preferiblemente, se espera que elabores tu artículo de revisión sobre documentación reciente, es decir, no mayor a 5 años. Por último, te recomendamos mencionar en este apartado cualquier restricción establecida para la búsqueda de información, como por ejemplo, el periodo de tiempo revisado o consultado en las fuentes, el idioma en el que seleccionaste la bibliografía o el ámbito geográfico sobre el que seleccionaste la documentación. Se condensa y organiza la información que se ha revisado en las fuentes consultadas. Este apartado debe ser redactado atendiendo a las normas de ortografía del idioma en que es escrito. Debe haber cohesión y se debe evidenciar comprensión textual de las ideas plasmadas. Como es una síntesis de los resultados y aspectos más relevantes, te sugerimos realizar allí un contraste de la información con algún criterio de interés, como por ejemplo que lo reportado en los documentos sí ocurra en un país o región de interés. Un consejo para la elaboración del desarrollo es preparar y diseñar un guión de trabajo que indicará la ruta del desarrollo de los resultados y la discusión. Para construir este guión se ha propuesto utilizar la metodología deslizar. Esta consiste, en primer lugar, en organizar la información por grupos de acuerdo con un criterio. Luego, rotular cada grupo de fuentes que se ha establecido y luego integrar aquellos grupos de información que poseen temas afines, tal que esto nos permita priorizar la información que se va a ilustrar en la sección de desarrollo. Para terminar tu artículo, debes redactar las conclusiones, las cuales se deben basar en las inferencias más importantes que se han identificado en el transcurso de la revisión del tema. En este apartado es usual proponer nuevas hipótesis o líneas de investigación a propósito del tema de interés. Una forma de producir las ideas para este apartado es ofreciendo respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué consecuencias se extraen de la revisión? ¿O qué líneas de investigación para el futuro permite la revisión? No te olvides de incluir, luego de las conclusiones, las referencias de las fuentes que consultaste
y que asistieron a la elaboración del artículo. Veamos ahora lo que hemos explicado sobre 3 ejemplos concretos de artículos de revisión que atienden asuntos de la educación en matemáticas. Aquí te presentamos los 3 títulos de los artículos de muestra. Como puedes observar, cada uno de ellos usa las palabras precisas para dar una buena idea del tema que trata el documento y además especifica el tipo de documento, un artículo de revisión. Las palabras Systematic Review y Meta-Análisis son expresiones en inglés que indican que los documentos son artículos de revisión. Ahora hablemos sobre los resúmenes. En uno de los artículos, el resumen excede las 150 palabras que sugeríamos anteriormente. Sin embargo, esto no significa que este resumen esté mal elaborado. Es posible que los parámetros de la revista en la que se expuso este documento lo permitieran. Por otro lado, uno de los resúmenes no excedía las 150 palabras, pues apenas tiene 114. Lo importante de estos 2 resúmenes es la información que contienen, ya que indican, entre otras cosas, el asunto de revisión, el tipo de fuentes bibliográficas, la cantidad de documentos estudiados para la revisión y algunas de las evidencias que emergen en el estudio. Estos artículos poseen cada uno su propio conjunto de palabras clave. En el ejemplo que exponemos se puede ver que cada término describe a la perfección los asuntos más sobresalientes del artículo de revisión, de tal forma que el lector pueda decidir si este documento es pertinente para su labor. En estos ejemplos de artículos de revisión se hace explícito en el marco de la introducción parte de la justificación y de algunos de los propósitos que tiene el autor al hacer la revisión de las fuentes. Para este caso y para uno de los otros, se hace explícita la pregunta que se desea resolver en el desarrollo del documento. Como vimos anteriormente, esto se elabora en el paso de la determinación del tema para la construcción del artículo. Ya en la metodología, todos los artículos de ejemplo proporcionan datos relacionados con los procedimientos para obtener la información, incluyendo el nombre de las bases de datos utilizadas, los descriptores y todas aquellas estrategias útiles para esta labor. También exponen claramente algunos de los criterios para seleccionar o descartar algunas de las fuentes consultadas debido a los diversos intereses de cada artículo. En uno de los casos, mencionan la cantidad total de elementos acopiados luego de la búsqueda de información. Ahora queremos ver algunas de las ideas escritas por los autores de nuestros artículos de revisión, usados como ejemplo, en la sección de desarrollo o resultados. En este punto es evidente y supremamente importante ver que en esta sección no se trata meramente de hacer alusión a uno u otro comentario de los autores que hacen parte de las fuentes consultadas y que hayan indicado algo respecto al tema. La tarea trasciende en tanto es necesario hacer agrupaciones de la bibliografía consultada, contrastar algunas o todas esas agrupaciones y priorizar la información que se presenta allí. Algunos autores muestran sus resultados en tablas o por secciones.
Para poder hacer esto, es muy útil disponer de la tabla de análisis y síntesis que explicitamos hace algunos minutos. Un aspecto relevante que se puede evidenciar al leer las conclusiones de los artículos de revisión que sirvieron como ejemplo es el uso de algunas herramientas de la inferencia estadística para evaluar justamente las inferencias que se obtienen en el transcurso de la revisión. Estas estrategias son útiles para la redacción de este apartado. Un asunto curioso se presentó al consultar los ejemplos de artículos de revisión que estamos presentando. Uno de tales artículos posee menos de las 50 referencias que habíamos mencionado en el inicio de este video. El tener tan pocas referencias sobre las cuales abordar el artículo de revisión indica que quizá el panorama presentado en el documento no es tan amplio y puede estar sesgado. Es importante tener en cuenta este aspecto a la hora de la construcción del artículo. Esperamos que te sea de gran utilidad el video en tu tarea. Muchas gracias. Muy bien. Espero que le haya sido de utilidad. Me parece que es un buen material este que hemos visto. Tenemos otro. Hola, ¿se escucha bien, verdad? Tenemos otro video. Es bien exhaustivo, bien preciso este material que acabamos de ver. Tenemos otro, vamos a entrar un momentito a la plataforma para que ustedes lo vean, lo pueden revisar, o si no, lo vemos en la próxima clase, ya veremos cómo vamos desarrollando el tema en el tiempo, ¿verdad? Aquí tienen otro, el artículo científico de revisión. Este es el que hemos visto, recuerden, estamos en la unidad 2, este es el que hemos visto, el artículo científico de revisión, estructura, función y ejemplo, y nos queda otro que sería el artículo de revisión. Recuerden que aquí tienen también dos textos, dos documentos, dos artículos sobre el artículo de revisión. Y acá
¿verdad? Acá los dos artículos de revisión que hemos visto en clase hoy. Listo. Entonces, bueno, con esto terminamos la clase. Lo importante de esta unidad es, por un lado, que nosotros tengamos claro todos los elementos del perfil, y por otro lado, que ya vayamos teniendo idea de el artículo de revisión que vamos a realizar y cómo es su estructura. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Está bien? Bueno, veo, hoy ha sido unas clases muy silenciosas, tanto el grupo de las 7 como este grupo de las 9. Clases de mucho silencio. Entonces, la idea es que para la próxima clase todos ya traten de tener su tema, su problema formulado y su objetivo general sobre la base de ese documento que tienen ustedes ahí en el grupo de WhatsApp. De tal forma que trabajemos en la clase próxima y ya para el lunes, que sería 7, ver entonces lo que sería ya la situación problemática. Y vayamos avanzando ahí ya el lunes con lo que vayan desarrollado sus compañeros Sebastián y Melanie, ¿no? Creo que es la otra muchacha que... Madeleine, ¿verdad? Sí, exacto. Y Madeleine, que ellos nos van a traer ya su idea de situación problemática y sobre esa base vamos a trabajar la situación problemática para que todo el mundo esté, entonces, todo el mundo esté al mismo nivel. Perfecto. Voy a bajar la asistencia, a descargar la asistencia. Y bueno, imagino que muchos tienen clase ahora a las 11, pues son las 53, tienen unos 7 minutos para que puedan desarrollar de aquí a la clase próxima. Bien, muchas gracias y nos vemos entonces el jueves. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos entonces.